Ahora sí, nos encontramos. Buenas Sí, no, tardes, no. escribano. Bueno, José María, te dejo la palabra para que puedas iniciar y contarnos. Sí, es un tema apasionante y que merece realmente una reforma, pero bueno, no me quiero anticipar e ir abordando primero una cuestión más histórica, pero que nos va a permitir, igual brevemente para no aburrirlos un sábado, pero que nos va a permitir entender las distintas concepciones conceptuales sobre la donación, que obviamente para mí es un contrato, pero bueno, ha sido una discusión de muchísimos siglos. Tradicionalmente en Roma, aún antes de la, del surgimiento de la concepción de la legítima en sí misma, era considerado un contrato, pero comenzaron gradualmente a establecer ciertas limitaciones con el objeto de evitar las donaciones excesivas y el valor fundamental que buscaban defender era la familia. Este es un buen dato para tener presente, porque más adelante vamos a ver si todas estas cuestiones jurídicas que a la postre, eh, no digo que evitan, pero que complican la circulación de los bienes registrables, eh, tienen sentido o no. Por eso este primer dato es importante. Esto siguió así hasta el siglo V, con el Código Teodosiano de Teodicio, donde ya la figura de la donación empieza ya a vincularse más a los testamentos y a los legados. En el siglo VI aparece una concepción nueva en el Digesto de Justiniano, que creo yo adopta el criterio adecuado y considera la donación como un contrato. Ocurre que el Digesto Justiniano nunca tuvo vigencia, fuerza de ley, entonces esta impronta del Código Teodosiano quedó muy firme en Europa y ya pasamos a la Edad Media y quedó esta huella, si se quiere, que recién pasado el siglo XII, es una etapa de Europa muy especial porque reingresa el aristotelismo a Europa y genera un movimiento revisionista en todo sentido. Y entre todo lo que se empezó a revisar fue las fuentes del derecho y sus fuentes y sus antecedentes históricos. Podemos citar a la escuela de Cubias o Furgone, ya Furgone es del siglo XIII, donde la donación empieza a ser considerada como un acto complejo, que no se puede calificar ni como un contrato, ni como una disposición de última voluntad. Y que llegaban a afirmar que no encuadra dentro de ninguna determinada índole de actos jurídicos, porque es variable, porque es múltiple y de diversas formas. Y bueno, de hecho es así, porque cuando nos referimos a la donación lisa y llana, uno no ve mayores complicaciones en principio, pero luego, si empezamos a hablar de donaciones con cargo, donaciones remuneratorias, sujetas a condición, ya empieza a cambiar. Entonces, es cierto que es variable, múltiple y diversas formas, y es una posición muy atendible esta que estoy señalando. Esta corriente fue abrevada por ni más ni menos que Savigny, que a la postre va a ser, o fue, perdón, fuente inspiradora de don Dalmacio del Sarfi, el codificador eh, de la ley civil anterior, ¿no? Del cuerpo sustantivo anterior a la entrada en vigencia al Código Civil y Comercial. Y llegamos al año 1804, cuando el tribunado en Francia comienza a discutir el Código francés, y acá se produce otro hecho, si se quiere, negativo. Es fácil eh, a veces sonar crítico desde el hoy, pero es fácil sonar crítico desde el hoy, pero en concreto, en aquel momento se confundió la unilateralidad de las contraprestaciones o de las prestaciones con la unilateralidad en la formación del acto jurídico. Y en este sentido la donación
no tiene unilateralidad en la formación del acto. Entonces sí, claro que encuadra en la figura de un contrato. Pero bueno, ellos tomaron con, mu- como muy trascendente la unilateralidad en las prestaciones. Entonces, acá esto también hizo mella, imagínense el Código Civil francés, en la época de Napoleón, cómo incidió en Europa. No obstante, luego legislaciones más modernas empezaron a adecuar la figura de la donación al contrato, y así lo hizo don Dalmacio Vélez Arfield en el Código Civil, fue valiente, pero esta impronta que estoy señalando de vincularla hacia los actos de última voluntad, tampoco la pudo dejar del todo. Entonces, por un lado tuvo un acierto, pero por otra parte no, no logró escindir la figura como contrato y siguió vinculada a los actos de última voluntad en cierta medida. No tan tajante, pero estuvo. Y bueno, no podemos dejar de mencionar el artículo 3955, que bueno, hasta la sanción del Código Civil y Comercial siguió generando controversias, porque no, metodológicamente, un análisis de la técnica legislativa no estaba incluido en la parte especial de acciones de reducción, un artículo que solo menciona desde cuándo se empieza a contar el plazo de prescripción de una acción, pero no dice qué plazo, o no establecía qué plazo. Eso generó discusiones de si eran 10 o 20 años. La doctrina y jurisprudencia mayoritaria interpretó 10, pero interpretando la nota del 4023. Y bueno, no fue muy feliz esta parte. Antes de ingresar al Código Civil y Comercial, tenemos que repasar algunas características conceptuales del contrato de donación. Es un contrato consensual, unilateral y gratuito, salvo categorías especiales, y en la mayoría de los casos formal. La transferencia de dominio debe hacerse con empobrecimiento del donante y enriquecimiento a favor del donatario. Esto es algo que señala la doctrina mayoritaria, y salvo casos especiales es así. Esa transferencia de dominio tiene que ser irrevocable salvo los casos previstos por la ley, como a saber el incumplimiento de cargos, la ingratitud, que esto sigue vigente hoy en día, está regulado, la supernacencia de hijos y otra figura posible, la premorencia del donatario. Debe tener un elemento intencional muy importante, que esto lo va a distinguir de otras figuras, que es el animus donandi, que es precisamente este ánimo de en cierta medida empobrecerse, en un sentido obviamente patrimonial, porque creo que las donaciones no se enriquecen en otros sentidos más allá del patrimonio, y eso lo vamos a hablar más adelante. Y esto es vital siempre para analizar las donaciones. Hoy no lo vamos a abordar porque si no sería inabarcable, pero por ejemplo es vital para distinguir una donación remuneratoria de otras figuras jurídicas, este animus donandi. Y es unánime la doctrina en exigir este animus donandi. El animus donandi no se presume, requiere voluntad especial. Y la prueba de este elemento intencional, obviamente en caso de duda va a quedar a cargo de quien alega la existencia de la donación. Entonces, en síntesis, la donación exige transferencia de dominio con carácter actual e irrevocable y voluntad de realizarla a título gratuito con los caracteres especiales de este contrato. Tenemos también que hacer un breve paréntesis y distinguir brevemente, perdón la redundancia, la donación de la liberalidad. ¿En qué se distingue la donación de la liberalidad? Existe un desprendimiento, existe un acto de generosidad sin compensación, pudiendo no haber transferencia de dominio actual irrevocable, como es por ejemplo el legado, el testamento con designación de herederos, el seguro de vida, el comodato, el depósito.
Son figuras de una liberalidad, pero no son donación. Porque puede no haber transferencia de dominio actual irrevocable, pero es un acto de generosidad hacia un tercero. Bueno, aclarado todo esto, y por eso quería hacer este breve reseña histórica, porque nos encontramos con tres posturas claras de qué es la donación. Si es un contrato, si es un acto ya vinculado a la de última voluntad, o si no es ni uno ni otro y no es encuadrable en ninguna otra figura. Que por momentos esta concepción me parece correcta, pero es por momentos. El Código Civil y Comercial, ya habíamos aclarado que el Código Civil así lo hizo, el Código Civil y Comercial regula la donación en la parte de los contratos. Pero vamos a ir viendo que tampoco logró quebrar con esta concepción de vincularla a los actos de última voluntad. Y eso sigue trayendo problemas en la actualidad, porque lo vincula a cuestiones de la legítima y no lo logra separar. Y eso genera males importantes como afectar el crecimiento económico, el desarrollo social, que es a lo que vamos a referirnos cuando analicemos el proyecto que tanto defendemos y Dios quiera que este año sea ley. El Código Civil define la donación como que hay donación cuando una parte se obliga a transferir gratuitamente a otra y ésta lo acepta. En el artículo siguiente establece una aplicación subsidiaria de las normas de este capítulo a jurídicos a título gratuito. Esto va a traer implicancias, por ejemplo, en figuras como la cesión de derechos hereditarios gratuita o la cesión de derechos gratuita. Cuando hay actos mixtos de donación, en parte onerosos y en parte gratuitos, se rigen en cuanto a su forma por las disposiciones de este capítulo. Pero en cuanto a su contenido, por estas normas en cuanto a la parte gratuita y por las correspondientes a la naturaleza aparente del acto por la parte onerosa. En el siguiente artículo regula la aceptación, que acaba de marcar una diferencia muy importante con el Código de Vélez, porque, bueno, primero establece que la aceptación puede ser expresa o tácita, más con interpretación restrictiva, pero que la aceptación debe producirse en vida del donante y del donatario, de ambos. Igualmente, si hubiera fallecido el donatario, difícilmente puede aceptar, pero bueno, podría prever la posibilidad de que lo hagan los herederos, en este caso no lo hace, y exige que estén ambos con vida. En el Código Civil de Vélez la aceptación podía ser posterior, con efecto post-mortem, y acá es una diferencia notoria. Si quieren después en las preguntas la podemos abordar, pero acá ya tenemos un cambio importante. Si la oferta fuera conjunta y solidaria a varias personas, la aceptación de alguno o algunos se aplica a la donación entera para el caso que otros no acepten, pero debe ser solidaria. Esa oferta debe ser solidaria. Y recuerden siempre que tiene que aceptar en vida del donante y del donatario. Bueno, en cuanto a la capacidad para donar, que esto gran parte de la doctrina lo toma como un acierto, ya también distinguiéndose del Código Civil, remite las reglas generales de la capacidad, por lo cual allí debemos acudir al momento de establecer si una persona tiene capacidad o no para donar. La doctrina mayoritaria lo ve como un acierto esto, porque en el Código de Vélez tenía varios artículos que regulaban la capacidad y prestaba confusiones, y esto, por clarificar la doctrina, lo ven como un avance correcto en cuanto a la remisión a la parte general. En ese sentido, el Código Civil y Comercial ha hecho un ordenamiento interesante de los institutos. No quiero igual explayarme demasiado sobre eso porque no es el tema que nos convoca. Pero, por ejemplo, yo creo que estuvo bien que quitar de la parte de los contratos a la sociedad conyugal, por ejemplo. Pero bueno, no quiero excederme en ese sentido. Los tutores y curadores
no pueden recibir donaciones, excepto cuando ya hubiera mediado rendición de cuentas y de cualquier suma de que se les pudiera deudar. Bueno, a partir de ese momento sí. Acá también marca una diferencia con el Código Civil. Y llegamos al artículo 1551, que es sobre el objeto. Es importante detenerse porque establece una prohibición de donar la totalidad del patrimonio del donante, o una alícuota de él, o cosas determinadas de las que no tenga el dominio al tiempo de contratar. Y si comprende cosas que forman todo el patrimonio del donante o una parte sustancial de este, no es válida la donación, establece el artículo, solo es válida si se reserva usufructo o cuenta con medios suficientes para su subsistencia. Aquí va a cobrar especial trascendencia la encuesta con el donante y agotar los medios a nuestro alcance para dilucidar esto, ¿no? Si está donando la totalidad del patrimonio, si conviene hacerlo con reserva de usufructo, o si cuenta con otros medios para subsistir, como podría ser una muy buena jubilación. Claro. Pero bueno, no quiero, igual como lo dije al inicio, va a ser inabarcable todas las aristas que empiezan a surgir en cuanto a la donación, pero si quieren las preguntas podemos avanzar con este tema. Es un artículo que tenemos muy presente. Insisto, tenemos que trabajar muy fuertemente con la encuesta, con el momento de interpretar la voluntad del donante y de agotar los medios para establecer qué bienes tiene. Así es. Porque si no podemos caer en esta nulidad. O ante la duda constituir usufructo, perdón. Claro. En cuanto a la forma, sí. En cuanto a la forma, deben ser hechas por escritura pública bajo pena de nulidad las donaciones de cosas inmuebles, de cosas muebles registrables, y la de prestaciones periódicas o vitalicias. El Estado puede hacer donaciones con actuaciones administrativas. Esta sería una excepción a esta rigurosidad formal que comparto. Y la donación manual de cosas muebles no registrables y títulos al aportador exigen tradición. Y obviamente lo tienen de una forma impuesta. Estoy pensando con qué tema seguir. Yo creo que las donaciones, algunas donaciones en particular no conviene abordarlo. Como efecto directo de toda donación está la responsabilidad por evicción, vicios ocultos, y también se establece, excepto que la donación sea onerosa, una obligación de prestar alimentos del donatario al donante que no tenga medio de subsistencia. Y se puede liberar de esta obligación restituyendo las cosas donadas o el valor que se ha enajenado. Claro, es muy importante, José María, como decías, vos hablabas de encuestas, yo digo audiencias previas, ¿cierto?, con los requirentes, porque claro, cada situación es diferente a otra. Entonces acá es donde se nota perfectamente cuando, por allí yo les explicaba muchas veces en la facultad a los estudiantes, cuando comienzan a cursar Notarial 2, que no crean lo que por allí escuchan de que nosotros copiamos de Vademecum, porque si nuestra función es estructurar la voluntad de las personas, mal podríamos copiar de un Vademecum porque no hay una regla general para todas las situaciones. Un abanico de situaciones se presentan ante un requerimiento. Y es muy importante escuchar la situación particular de cada uno, porque justamente nosotros tenemos todas las herramientas para estructurar esa voluntad de la manera más conveniente y saber que tenemos que prevenir el conflicto, y cuando se trata de un negocio familiar, con más razón, justamente los requirentes lo que están buscando es ordenar anticipadamente su patrimonio para evitar conflictos futuros. Y al tener con nuestra legislación herramientas para adecuar la voluntad, llámese si quieren seguir con el uso y goce, con una reserva de usufructo, una constitución, si quieren imponer un cargo, si quieren imponer una condición,
si no quiere que el bien, si fallece el donatario antes que el donante, si el donante no tiene la voluntad de que ese bien pase a los descendientes del donante, tenemos el pacto de reversión. O sea, tenemos herramientas muy, muy valiosas dentro de esta hermosísima figura que es la donación. Por ello yo creo que a veces una sola audiencia no basta, porque hay que escuchar. Y esto del objeto es fundamental, José María, lo que decías, porque es muy subjetivo. Un donante puede tener una determinada situación o una escala de valores diferente que haga la subsistencia, porque estamos hablando que el artículo dice la subsistencia del donante. Entonces vos me decías, puede tener una gran jubilación, o puede tener, con reservarse el usufructo, aunque no viva en el inmueble, no use el bien donado, pero recordemos que el derecho real de usufructo es el uso y goce también de los frutos civiles, de manera tal de que puede ser que esa persona esté cubierta con el usufructo de un bien, para otra quizás no de un bien, sino que necesite de más bienes para que puedan cubrir su subsistencia. Entonces, muy, muy de acuerdo con lo que decís. Y respecto de la evicción, vaya, si no, no seremos, si copiaríamos Vademecum, por ahí se nos va a disparar una cláusula de evicción en la donación. Y tenemos que saber que en la donación no procede evicción salvo pacto en contrario. O sea, si están copiando un formulario que quizás quedó porque un donante dijo sí y un donatario dijo sí, estamos de acuerdo con evicción, entonces la cláusula es totalmente válida porque por acuerdo de partes puede estar. Y si copiáramos a otra escritura, vamos a correr el riesgo de cometer errores. Y los notarios estamos muy al margen, no podemos cometer ese tipo de errores que cambian toda la situación. Así que bueno, continuamos, José María, y no te interrumpo más. Sí, sí, es un artículo que lo tenemos que tener muy presente, por eso lo destaco y Sí, sí. sí, bueno, sí, yo dije encuesta siguiendo doctrina tradicional de las operaciones de ejercicio del escribano, ¿no? Pero bueno, si el Perfecto, momento sí. en el que interpretamos la voluntad, también eso es difícil eh, de verbalizar, pero es también el momento en el que uno percibe o no la honestidad en lo que le está diciendo esa persona. Y bueno, después tenemos medios a nuestro alcance para tratar de saber qué propiedades tiene. Cuenta bancaria no lo podemos indagar, pero bueno, ahí hay formas Claro, de y si no, determinar. a buscar ese medio de subsistencia suficiente, una jubilación, como lo dije, claro, y si no, Muy está la bien. vía de simplemente constituir su fruto. Bien. Pero es un artículo que le ruego que lo tengan muy presente y que hay que... Todavía no he encontrado jurisprudencia en este tema. Debe ser que estamos haciendo las cosas bien los escribanos, pues no he encontrado ninguna declaración de identidad por esto. Y Dios quiera Bien. no aparezca ninguna. Bueno, como les decía, ya en cuanto a los efectos hemos hecho un rápido repaso. Tal vez voy un poco rápido, pero es mucho lo que tenemos que abarcar. Sí, Y vamos a dejar afuera, si está de acuerdo Eda, las donaciones en particular, porque pero podemos referir las donaciones mutuas, las donaciones remuneratorias, donaciones con cargo. En bien. esa parte especial ya hace una referencia a la donación inoficiosa. Considera inoficiosa la donación cuyo valor excede la parte disponible del patrimonio del donante y especifica que a este respecto se aplican las reglas o los preceptos sobre la porción legítima. Luego regula la reversión y la revocación, prevé los sistemas ya como la reversión por supernacencia, perdón, por premorencia del donatario, y las causales de ingratitud también.
si quieres las podemos referir brevemente, que el donatario atente contra la vida o la persona del donante, su cónyuge o conviviente, sus ascendientes o descendientes, injuria grave, que afecte a las mismas personas o a su honor, si la priva injustamente de bienes que integran su patrimonio, si se rehúsa a prestar alimentos, que esto lo habíamos anticipado. En todos los supuestos enunciados basta la prueba de que el donatario es imputable de hecho lesivo sin necesidad de condena penal. Y el artículo 1572, que hace referencia a la negación de alimentos y que se puede revocar la donación por negación de prestación de alimentos, que solo puede tener lugar cuando el donante no puede obtenerlo de personas obligadas por las relaciones de familia. Y ahí ya tenemos que entrar al aspecto que es el que termina lamentablemente haciendo que las donaciones de bienes registrables tengan problemas muy severos. En el Código Civil también tal vez era más leve, tal vez era más leve, porque esta observabilidad, esta posible ataque de una acción de reducción o rey persecutoria interpuesta por un posible heredero legitimario, solo correspondía cuando se trataba de una donación a terceros, o sea, de una donación hecha a alguien que no tenía ningún vínculo de parentesco, o a favor de alguien que no tuviera ningún vínculo de parentesco, o a favor de un heredero colateral, de un colateral. No así a los legitimarios. En ese caso se colacionaba. Pero con la letra del Código Civil y Comercial, todas las acciones, todas las donaciones son atacables por reducción, incluso aquellas a favor de legitimarios. La acción de petición de herencia, esto es bueno señalarlo, artículo 2311, es imprescriptible. Pero las cosas en particular, o para las cosas en particular, las cosas singulares, establece el código, operan las prescripciones específicas para cada caso. Llegamos al artículo 2386, que vuelve a tomar el concepto de donación inoficiosa, que ya habíamos visto con anterioridad, y considera inoficiosa la donación hecha a un ascendiente o al cónyuge cuyo valor excede la suma de la porción disponible más la porción legítima del donatario. Aunque haya dispensa de colación o mejora, está sujeta a acción de reducción por el valor del exceso. El artículo 2453 también refiere a la reducción de las donaciones y establece que si la reducción de las disposiciones testamentarias no es suficiente para que quede cubierta la porción legítima, es de pedir la reducción de las donaciones hechas por el causante. El artículo siguiente determina los efectos de la reducción. Si la reducción es total, la donación queda resuelta. Si es parcial, puede afectar solo la parte legítima y el bien donado es divisible. Se lo divide entre el legitimario y el donatario. Si es indivisible, la cosa puede quedar para quien corresponda a una porción mayor con un crédito a favor de la parte por el valor de su derecho. En todo caso, el donatario puede impedir la resolución entregando al legitimario la suma de dinero necesaria para completar el valor de su porción legítima. El donatario es deudor desde la notificación de la demanda, de los frutos, o en el caso de formular la opción prevista en el párrafo anterior, de los intereses. Y llegamos al artículo 2457, que establece que la reducción se extingue en relación al donatario los derechos reales constituidos por el donatario o sus sucesores. El 2458 toma el concepto de acción rey persecutoria y establece que el legitimario puede perseguir contra terceros adquirentes los bienes registrables. El donatario y el subadquirente demandados, en su caso, pueden desinteresar al legitimario satisfaciendo en dinero el perjuicio de la cuota legítima.
Igual acá creo yo que no sería solo en dinero, porque creo que se podrían incluir otros bienes. Si el legitimario presta conformidad y renuncia a la acción, creo que quedaría terminada la cuestión. Y el artículo 2459 establece la prescripción de la acción de reducción. Y acá también voy a hacer un acento importante, porque para cierta doctrina se podría aplicar una regla genérica de las prescripciones que ahora voy a hacer referencia. Pero en principio, la acción de reducción no procede contra el donatario ni contra el subadquirente que han poseído la cosa donada durante 10 años computados desde la adquisición de la posesión. Y se aplica el artículo 1901 que establece la continuidad. O sea, si a mí me donan un inmueble, yo lo poseo 5 años y a su vez yo se lo dono a mi hija, posee 5 años, a los 10, computados los 5 años de cada uno, va a quedar prescrito. Yo hacía referencia a que para cierta doctrina se aplica el plazo genérico del artículo 2560, que es, por ejemplo, el doctor Kipper, que es respetable, pero, y él sostiene que sería 5 años a partir de la muerte del donante. Yo creo que es respetable, puede ser interesante, en algún caso nos puede llegar a beneficiar esta interpretación, pero es un plazo genérico, no hace referencia a una cuestión sucesoria, porque establece que el plazo de prescripción es de 5 años, excepto que esté previsto uno diferente en la legislación local. Estas normas que estamos repasando nos demuestran claramente los problemas que trae para la circulación de bienes y la generación de riqueza, porque a una persona le donan un bien registrable, insisto con eso, pues no necesariamente inmuebles, se refiere a bienes registrables, y tiene que esperar 10 años desde que toma posesión para que ese título quede saneado. No quiere decir que no lo pueda vender o transferir por cualquier título, pero la cuestión es que nadie lo va a querer adquirir, o de querer hacerlo tal vez le van a pedir una baja en su precio. Y si quisiera acceder a un crédito con garantía hipotecaria, salvo raras excepciones, no se lo van a otorgar. Entonces, prácticamente está quedando fuera del comercio, del tráfico jurídico, de la circulación de bienes por 10 años. Y esto es muy negativo. Ya era negativo el régimen del Código Civil, era más leve, pero no dejaba de ser grave. De hecho, siempre cito al maestro Héctor Lafeil con una dura crítica. Él sostenía incluso que no deberían preverse acciones de reducción en la ley civil, bajo ningún punto de vista, pero para ningún caso. Hoy en día también esto pierde mayor sentido, porque yo puedo entender que a fines del siglo XIX, por ahí tener una acción rey persecutoria podía ayudar a garantizarle a ese heredero legitimario perjudicado tener algo para reclamar. Pero hoy en día, entonces por eso es esa persecución de la cosa. Hasta ahí lo puedo aceptar, pero en el siglo XIX, ya hace más de 150 años, pero no ahora, siglo XXI, con la trazabilidad del dinero, con todos los mecanismos de control que hay. Es difícil creer que yo vendo un bien donado y el producido de esa venta se va a evaporar. Me voy a insolventar fácilmente. Y además todas las responsabilidades por insolvencia fraudulenta las puedo llegar a tener. Entonces, ¿por qué tengo que todavía preservar institutos de protección como es la acción de reducción en el siglo XXI? No, por ahí es duro lo que digo, pero no tiene el menor sentido. Y la contracara es el deteriorar el crecimiento económico, el afectar el desarrollo social, incluso también generar posibles problemas que atentan contra la armonía familiar. Si bien el grado de litigiosidad derivado de las donaciones es casi
cero, es muy escaso. En 150 años de vigencia de este régimen, porque son dos regímenes distintos, refiero al Código Civil y al Código Civil y Comercial, pero que ambos, uno más atenuado y el otro con mayor virulencia, atacan a la donación. Bueno, en este contexto, en el año, en realidad fue en el 2015, ingresó un proyecto a la Cámara de Diputados, en ese momento los diputados Luis Sigonia y Luis Francisco Sigonia y Diana Conti. Este proyecto perdió estadio parlamentario en el mes de marzo del año 2017 y fue reingresado. Cuento un poquito la historia del proyecto para que se sepa, obviamente por con favor. información que contribuyeron en la redacción, cabe mencionarlo, y le mando mi saludo al escribano de Castelnuovo y tantos otros. Y como les decía, en el año 2017 se reingresa. Ese año sí tiene movimiento, recibe dictamen unánime de la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados. Ese mismo año, ya en el mes de octubre, si no lo recuerdo, noviembre, ya sobre el cierre de la actividad parlamentaria, recibe aprobación unánime de la Cámara de Diputados. Había intención de aprobarlo en senadores, pero bueno, ya se terminaba el año y no fue tratado finalmente. Se le dio giro a la Comisión de Legislación General del Senado. Y bueno, al año siguiente trabajando arduamente con muchos colegas del país, que están como usted, Gustavo Darchú, no quiero empezar a mencionar porque son muchos. Logramos que la Comisión de Legislación General le diera dictamen favorable, también por unanimidad, no de todos sus miembros, pero sí de los miembros presentes. Y bueno, lamentablemente eso ya era noviembre de 2018, 2019 no conseguimos el tratamiento, hubo elecciones, como bien lo sabemos, presidenciales y de legisladores en todo el país, y el proyecto pierde estado parlamentario en marzo de este año. Yo ahí igualmente tengo una posición en particular que es compartida por varios legisladores, porque existe una resolución conjunta de ambas cámaras del año 2009 que le daría un año más de vigencia, pero bueno, un grupo de senadores en el mes de marzo, estamos hablando del senador Juan Mario Páez, la senadora Mirkin, Doñate, López Valverde, Blas, Rodríguez A, González y García Larraburu, lo reingresaron en el mes de marzo. La última novedad que tenemos del proyecto es que recibió, no es dictamen, pero digamos, en una reunión de asesores de los senadores que integran la Comisión de Legislación General, no le encontraron ninguna observación. Igual ya viene hace años sin ninguna observación y estaría para ser tratado en próxima reunión de la Comisión de Legislación General. La propuesta de modificación es muy interesante en el sentido de que permitiría la circulación de los bienes cuyo título antecedente sea una donación. ¿En qué casos? Cuando se produce un acto de transmisión o constitución de un derecho real de buena fe a título oneroso y a favor de un tercero. Esa es la reforma propuesta en el 2004-57. Entonces, ¿qué significa esto? Que la acción de reducción sigue estando. De hecho, la propia letra del proyecto así lo establece. Señala que la reducción extingue, con relación al legitimario, los derechos reales constituidos por el donatario o por sus sucesores. Sin embargo, la reducción declarada por los jueces no afectará la validez de los derechos reales sobre bienes registrables constituidos o transmitidos por el donatario a favor de terceros de buena fe y a título oneroso.
Si bien no es muy feliz la frase no afectará la validez, queda claro que, y esto es lo importante, y es el inicio de un camino ecléctico de que rompe con esta discusión eterna a favor o en contra de la legítima, y de quitar o no las acciones de reducción del código, las mantiene, pero esa acción de reducción va a cesar sus efectos cuando se produce este acto, insisto, jurídico, oneroso, de buena fe y a favor de un tercero, de transmisión o constitución de un derecho real. Obviamente que con la Constitución emerge otra posibilidad muy, muy buena, que es que pueda acceder el donatario al crédito con garantía hipotecaria, en cualquier clase de moneda, incluso en pesos, activa la construcción de vivienda, activa el crédito para cualquier clase de emprendimiento, y esto deviene fundamental, porque si no seguimos, como venía señalándolo, atrofiando el crecimiento económico. Pensemos en la cantidad de familias que tienen un terreno y por ahí un desarrollista inmobiliario te hace una ofrecimiento, te interesa comprarlo, van al escribano, el escribano estudia el título, encuentran la donación, cuyos 10 años aún no han transcurrido, y lo observa. Va a decir, es un título observable, lo puede comprar, pero queda sujeto a una posible acción de reducción que pudiera ejercer algún heredero legitimario que pudiera llegar a aparecer. Conclusión, o lo venden a menos y el constructor va a tener que esperar el tiempo de la prescripción para poder comercializar sin problemas, o se trunca la operación. Esa familia va a ver pasar una importante suma de dinero, que lo pueden emplear también para mejorar su vida en el sentido que quieran, o aplicarlo a otro desarrollo económico. Eso también se pierde, perdemos trabajo, pues ese constructor no va a contratar empleados, no va a contratar profesionales, un montón de artes y oficios que se necesitan para la construcción. Lo mismo perdemos cuando una persona, que no sé, por ahí su tío le donó un terreno para que construya su vivienda, va, como ahora que se está reactivando el plan Procrear, va a pedir el crédito en pesos para poder construir su vivienda y no se lo van a otorgar. Esa persona va a quedar sin vivienda, tendrá que acceder por otros medios que cada día es más difícil, y además se va a perder la contratación, como dije, de empleados, de profesionales y de distintas artes y oficios que son imprescindibles para la construcción. Albañiles, pintores, gasistas, plomeros, y sigo, obviamente arquitectos, ingenieros, es mucho, venta de materiales, activa la economía, o sea, en eso no cabe duda de que reformar este artículo generaría un cambio importante en el crecimiento económico del país. Y no estoy tampoco, y no hay que olvidar, la posibilidad de también financiar cualquier clase de emprendimientos con una garantía hipotecaria que el antecedente sea una donación. ¿Por qué? Pues no habría problema si esta reforma se produjera, porque permite la constitución del derecho real, hace que la acción cese. Hasta ahí llegó. A partir de ahí, el legitimario tendrá que buscar otras vías para satisfacer su pretensión. Pero hasta ese momento. Pero el crédito, la garantía hipotecaria, queda a salvo. Esto en cuanto al crecimiento económico, que igual hay aspectos que estoy olvidando, pero que realmente lo afectan, pero también genera un perjuicio al desarrollo social. Y el desarrollo social y el crecimiento económico van de la mano, porque la actividad del desarrollo social va a generar que haya personas que puedan entrar al circuito económico en un futuro inmediato, mediato o remoto. Y en el desarrollo social, ¿por qué afecta? Porque las personas sin fines jurídicas, sin fines de lucro, se ven privadas
materialmente, no jurídicamente, pero materialmente sí, de poder enajenar los bienes registrables que recibe por donación y obtener liquidez para cumplir con la consecución de su objeto. Entonces, claro. esto afecta el desarrollo social. Y estamos hablando de personas jurídicas que cubren transversalmente a toda la sociedad y más allá de la sociedad, porque estamos hablando de educación, estamos hablando de salud, estamos hablando de medio ambiente, estamos hablando de cultura, estamos hablando incluso de protección de animales, o sea, son cuestiones que hasta superan la actividad humana. Igualmente, obviamente tienen relación, porque sin un medio ambiente no tenemos mucho futuro tampoco como cualquier ser vivo. Pero quiero decir, ahí el desarrollo social se ve afectado gravemente. Incluso si quisiera conservarlo al bien, también generaría problemas, porque supongamos que quisieran conservar, acondicionarlo a su objeto, y van a pedir un crédito para hacer esto y no se lo van a otorgar. Entonces tiene una afectación en el desarrollo social que es tremenda. Y hay que insistir ante el hartazgo que el desarrollo social está íntimamente vinculado con el crecimiento económico. Porque esa actividad va a hacer que personas que hoy están fuera de un sistema mañana puedan estar adentro, o prepararse para estarlo, o tener salud para estarlo. Y son valores fundamentales que la sociedad debe tener. Lo que subyace a la donación es el espíritu solidario, porque, como lo decía al principio, tiene que estar este animus donandi, esta intención de me empobrezco patrimonialmente para enriquecer a otro. Y eso es un valor fundamental de la sociedad, que yo creo que se ve truncado en gran medida, que no hemos tomado la dimensión de esto aún, y que la reforma legislativa, bueno, lo dijo el senador País en un encuentro de notarios latinos, es necesaria y urgente, más con lo que estamos viviendo actualmente. Y el tercer aspecto que también favorecería la reforma es la armonía familiar, porque reduciría los grados de litigiosidad, parece a mí. Y fíjense que en el artículo, la propuesta de reforma del 2386 determina que la donación hecha a un descendiente o a un cónyuge cuyo valor excede la suma de la porción disponible más la porción legítima del donatario, aunque haya dispensa de colación o mejora, está sujeta a colación, no a reducción. Entonces, entre legitimarios me arreglo con colación. Y yo interpreto que quedará la acción de reducción para los otros casos. Y aparte, si el colegitimario vendiese el inmueble, si bien podría haber demanda, pero no tendría el mismo grado de conflictividad que genera el régimen actual. Se protegería también a los subadquirentes, que tienen derecho también, y de una buena vez, creo yo, es hora también que el derecho argentino le reconozca un derecho al donante. A veces, y también en qué estado está ahora ese proyecto también es importante saber. Sí, lo dije en este momento. La última novedad que tuvimos fue hace ya casi un mes. Siempre estamos pendientes de él. Y como dije siempre, muchos escribanos del país trabajando al respecto. Y hubo reunión de asesores de la Comisión de Legislación General del Senado, o sea, asesores de los senadores que la integran. Y bueno, nos avisaron que se iba a realizar, fue obviamente por estos medios informáticos, así que no pudimos participar, pero sí lo hicimos en cierta medida, o no había estado allí, pero aportando dictámenes, notas de apoyo de diversas organizaciones sin fines de lucro, como UNICEF, AMIA, Fundación Sales,
Cruz Roja Argentina, bueno, y recopilamos todos los antecedentes y se los enviamos, y bueno, la información que nos llegó es que no han encontrado ninguna observación y que el siguiente paso es el tratamiento por los senadores de la comisión. Si tuviera dictamen favorable, ya tendría que ir a recinto, que fue la misma situación que llevamos con el anterior. La vez pasada estábamos mejor parados porque teníamos aprobación unánime de diputados, que esto se perdió, pero no, digamos que no encontramos un foco de resistencia para su tratamiento. Ahora, de ahí a que se concrete es otro tema que hay que trabajar fuerte. Dios quiera que este año se produzca. Claro. ¿Qué le dirías vos a los legisladores, José María? A ver, imaginemos que nos están mirando los legisladores, ¿qué le pedirías? Se los he dicho en más de una ocasión. Usted ha estado en alguna de ellas. Sí. Que tienen que, más con lo que se está viviendo, ¿no? Pasada esta situación de emergencia sanitaria, el país va a quedar, creo yo, muy golpeado y hay que... El derecho, como ustedes siempre sostienen, es una herramienta que tiene que ser útil para la sociedad. Y esta reforma tiene una utilidad enorme, porque va a contribuir al crecimiento económico, va a contribuir al desarrollo social y va a contribuir a la armonía familiar. Las personas van a poder, sin problemas, ahí me refiero a la armonía familiar, organizar su patrimonio en vida. Eso transmite tranquilidades. Los donatarios, cuando reciban estos bienes, van a poder acceder a crédito. Eso es muy importante. Hay mucho terreno donado o por donar, que hay que hacer algo allí, ya sea construir una vivienda o desarrollar cualquier clase de emprendimiento. Puede ser que quiera hacer otra cosa, y ahí la causística es infinita. De crear animales, cosechar, hacer una fábrica, un estudio, sea jurídico, contable, de arquitectos, y así. Es una cadena que se tiene que activar urgentemente. Y en el desarrollo social, las organizaciones, fíjense los nombres que di, ¿no? UNICEF, Cruz Roja Argentina, Cáritas, AMIA, Fundación Sales, que es abocada a la cura del cáncer, o sea, son funciones elementales. El lunes de la semana pasada tuve una reunión de Zoom con unas autoridades de UNICEF y el escenario que plantean para la salida del aislamiento obligatorio es muy delicado. Están hablando de más del 60% de los niños del país por debajo de la línea de la pobreza, sin acceso a educación, con suerte alimentos y muchos víctimas de situaciones de violencia, de abuso tremendas. Entonces, evitar que estas organizaciones puedan recibir bienes y poder hacer algo con ellos. No solo conservarlos y eventualmente alquilarlos, que en muchos casos hasta les es antieconómico, o los quita de su foco, que es el objeto social. Ellos, por ejemplo, UNICEF, su función es asistir a los niños. Cruz Roja es estar con los enfermeros, lidiando en diversas situaciones. O sea, el aporte que hacen es enorme. Y va a tener injerencia en el crecimiento económico eso también, porque todas esas personas que quedan fuera, que no reciben la asistencia, son personas que el día de mañana no van a ser productivos, no van a poder insertarse. Entonces, está todo unido. Entonces, sí, le rogaría mayor sensibilidad social y aprobar este proyecto y que sea ley finalmente. Va a ser muy bueno para todo el país. Atraviesa transversalmente a la sociedad en estos aspectos tan importantes a los que hago referencia. Que no debe esperar más. Dios quiera que lo escuchen. Igual siempre, en todos estos años, hemos logrado que
que el notariado se haga escuchar al respecto y también que se entienda que no es un reclamo meramente sectorial, porque tampoco voy a ser hipócrita y voy a dejar de negar que alguna escritura más vamos a instrumentar, y nos va a ayudar mucho a nosotros también, porque creo yo que va a haber una crisis en el mercado inmobiliario muy grande, pero no es solo eso, es muchísimo más. La Argentina lo necesita, no tengo la menor duda. Así que a seguir convenciendo, buscando adhesiones y bregando por su consagración como ley. En este caso se inició un camino diferente, pues las dos veces anteriores se inició por diputados, y bueno, esta vez el senador País tomó el compromiso, cumplió con su palabra, y no solo él, sino que 8 senadores más han reingresado a este proyecto, así que, y todas las reuniones que hemos tenido durante este año, con obviamente la presencia del presidente del Consejo Federal, Escribano Salbuche, el presidente de mi colegiatura, el escribano Carlos Allende, el escribano Gustavo Darchú, que estuvo presente en una reunión de Zoom con el subsecretario de Relaciones Institucionales de Presidencia de la Nación, el doctor Julián Mazzolo. Estaba presente el escribano Luciano Scatolini, subsecretario del Ministerio de Desarrollo y Hábitat, pues están muy interesados en este proyecto por el Plan Procrear. Que usted recuerda, Eda, cuando se hizo el encuentro por donaciones en Corrientes, estaba presente la Sí, presidenta del Colegio de Martilleros y lo dijo, que el Plan exactamente. Procrear en gran medida había fracasado por este problema de observabilidad de los títulos provenientes de donación. Así que también estuvo presente en esta reunión, manifestó su beneplácito al proyecto y la necesidad. Estaba también el doctor Malavolta del Ministerio de Relaciones, perdón, de Derechos, de Justicia y Derechos Humanos, que es el subsecretario de Asuntos Registrales, más el senador País y la presidenta de la Comisión de Legislación General del Senado, que es la senadora Claudia Almirón. Bien. Así que creo que vamos bien, ¿no? Ojalá yo supiera la fecha o el momento en que va a ser ley. Yo tengo la firme convicción de que va a ocurrir, pero bueno, tenemos que seguir y no claudicar, eso no tengo la menor duda. Seguro, Porque es una obra de totalmente, bien, es una obra totalmente. de bien para todos los argentinos. No sé si alguno de los asistentes, si quedó alguno, porque tardé en reconectarme, que tiene alguna Sí, duda en cuanto a la sí. respuesta, que yo pudiera aclarar. O no sé si Bueno, quieren pasar preguntas, usted me dice. sí, mira, ¿te acordás, Germán? Te recuerdo la pregunta. Él lo que Claro. preguntaba es si se aplicaba la regla del Código Civil y Comercial de la Nación o desde cuándo se comenzaba a contar el plazo, o el Código Civil de Vélez. La escritura La se fecha hizo en la exacta, vigencia del Código Civil de Vélez, en el la 2008. fecha, la fecha exacta la desconozco, pero si es del año 2008, creo yo Sí, que se aplican a esta donación las reglas del Código Civil, porque el Código Civil y de Vélez. Comercial entra en vigencia en el 1 de agosto de 2015. 2015, Ujú. y creo yo ya pasaron los 10 años. Exacto, Establece el artículo 3.955 con arreglo del 4.023, que en su nota aclara esta situación, y es la posición exactamente. mayoritaria. Bien, Eh, perfecto. Creo yo que está prescrito. Exacto. Bien. Y después, si le Eh, interesa el dato, existen dictámenes del colegio de mi ciudad, refrendado por varias entidades bancarias, en el sentido de que las reglas del Código Civil y Comercial no son aplicables a las donaciones otorgadas en vigencia del Código Civil. Lo puede bien, buscar fácilmente, incluso por la página de mi colegiatura. De esa manera se evitó la observabilidad de las donaciones a legitimarios anteriores al 1 de agosto del 2015. Para el caso es el mismo razonamiento jurídico y le puede dar mayor tranquilidad a él también.
Después otra pregunta, o sea, dice, como entiendo en un comentario que debe divulgarse para conocimiento, entiendo que pregunta sobre la propuesta de reforma. O sea, se refiere, el proyecto propone la modificación de los artículos 2386, seguime por favor, José María, 2457, 2458 y 2459 del Código Civil y Comercial de la Nación. Claramente una mejora imperiosa, impostergable, en cuanto a la protección de los terceros subadquirentes de bienes de carácter registrables, que sean de buena fe y a título oneroso, teniendo como antecedente la adquisición a título de donación. Exacto. Transmisión o constitución. Exactamente. O sea, bien. Constitución ahí habilita las hipotecas, que es en lo que tanto insisto con el crédito, ¿no? Que es tan claro. importante. Exactamente. El crédito es eso, porque es importante revitalizar la moneda nacional. Sí. No es un dato menor. También generaría para el Estado mayor recaudación de impuestos y mayor, no de manera inmediata, porque en la provincia de Buenos Aires sí existe el impuesto a la transferencia gratuita, pero de manera inmediata seguro, porque si yo contrato profesionales para construir, van a pagar ganancias. Cuando se vendan las unidades construidas, se va a pagar ganancias. Así que va a generar mayor recaudación impositiva, incluso previsional, porque también al emplearse personas empiezan a pagar cargas sociales. Sí. Es un proyecto que no perjudica a nadie y solo genera beneficios para toda la Argentina. Claro. Es que de hecho que el contrato de donación no puede constituirse en un contrato al que el ciudadano común deje de recurrir por estos inconvenientes. Entonces, es muy feo que pretendan disfrazar la figura, eso es lo peor que puede ocurrirnos, disfrazar la figura, porque, a ver, si vamos al ejemplo práctico, los padres que donan a su hijo un inmueble, que se va a casar ese hijo y quiere construir en él o mejorar la vivienda que está en ese inmueble, si va al banco con esa escritura de donación, evidentemente, claramente el banco no va a poder aceptar para poder constituir un derecho real por ese antecedente y por todos los riesgos que mencionamos. Y, a ver, el ciudadano común por ahí dice, bueno, escribano, entonces hagamos como que es una compraventa. Y no, de ninguna manera se puede disfrazar esa verdad genuina que es la donación. Imaginen que vamos a la categoría del bien nomás. No es lo mismo una donación, categoría del bien, bien propio, ingresa al patrimonio del donante como bien propio. Si se disfraza en una compraventa ya es un bien ganancial. En eso ya tenemos otros efectos. ¿Y qué me cuentan, José María, qué me contás de los problemas tributarios que genera? Obviamente hay que acreditar el dinero con el cual se compra. Es un absurdo, un camino al cual no podemos nosotros seguirnos ni buscarlo. Así que acá la solución es buscar que las leyes nos den y nos proporcionen las herramientas correctas para hacer valer esa voluntad genuina de nuestros requirentes. Para los que les interesa el dato, el proyecto es el S-328/2020. S por Senado, 328 el año. En las páginas oficiales del Senado están todos los movimientos, se puede seguir. Y estoy muy pendiente de eso, pero bueno, siempre también a la espera de alguna información, de alguna alma noble que nos avise lo que va a ocurrir. Lo importante es que esto sigue, con el notariado está presente, hemos incidido creo que mucho, y bueno, veremos cómo todavía queda algo del año y
Sí. Pero había buenas señales hasta que se instauró esta cuestión de la reforma judicial. Pero bueno, como digo, insisto, no hay que claudicar. Los profesionales no podemos bajar los brazos y tenemos que defender la verdad. Y esto es la verdad. Por eso traje a colación un ejemplo práctico, porque no se puede desvirtuar esa voluntad genuina de las personas. No se la puede desvirtuar. Nosotros estamos justamente para brindarles una seguridad jurídica integral. Siempre tenemos que defender la verdad. Pero también es esa de que, o sea, insisto, estamos en el siglo XXI, se habla de derechos humanos hasta de quinta generación, cuarta por lo menos, y, y que una persona no tenga la posibilidad de poder donar y vivenciar su deseo, casi queda todo excluido para después de la muerte. De hecho, UNICEF tiene una campaña de testamentos y legados porque no les rinde recibir una donación. Pero ese derecho que tiene el donante de vivenciar lo que quiere hacer con sus bienes, es hora de que termine esto. Por eso lo maravilloso de este proyecto, porque es una solución ecléctica que insisto, evita esa visión maniquea del bien y el mal. Entonces son buenos los que defienden a los legitimarios y malos los que no, o viceversa. Y no salimos de eso. Y entre tanto, los terceros adquirentes que compran de buena fe o el donatario que necesita disponer de ese bien por diversas razones, porque es un ser humano, es mucho tiempo, 10 años. Es mucho tiempo. Si yo tomo un promedio de vida de 80 años, es un octavo de la vida de una persona. No tiene ya, yo creo que carece de razonabilidad esto. Y el derecho tiene que ser razonable, porque si no es razonable no le sirve a las personas. Y lo padecemos. Y creo que puede generar un cambio grande al país, porque el espíritu solidario no es menor, y el contrato que representa el espíritu solidario por excelencia es la donación. De hecho, bueno, no quiero andar mucho en la historia, pero en diversos pasajes bíblicos del Primer Testamento van a encontrar muchísimas referencias a actos de donación. Entonces, no digo que sea el único, ¿no? Porque también el crecimiento económico, la parte comercial también tiene que estar. Pero también tiene que estar lo otro, que es el desarrollo social, la solidaridad entre las personas, ese primer empujón que a veces a muchos lo ayuda. Después deberá seguir, porque tampoco soy amigo de la asistencia eterna, ¿no? Pero es importantísimo. Así que sí, tenemos que bregar por esto, ¿verdad? Así es. Y siempre reflejar la verdad. Yo amigo de las simulaciones no soy, eso no lo hago. Y si instrumento una donación, daré las advertencias del caso a la persona y bueno, si es su voluntad hacerlo, más allá de todos estos obstáculos que se generan, y se hará, y bueno, y también siempre tendremos la posibilidad de extractar en caso de ser necesario. El tema es que también muchas entidades bancarias no aceptan el distract. Es un tema interesante también. Por eso donaciones es muy complejo y es casi imposible abarcarlo en un solo encuentro. Tiene muchas aristas y es un contrato maravilloso. Así que me decía una pregunta, la escucho. Sí, la otra pregunta, supernacencia de hijos. Eso sí. Hablaba. Entiendo que preguntará al colega si genera la revocación. Bueno, es un caso de revocación previsto en el artículo 1566. 1569. Perdón, me confundí con la premolencia del donante. Eso, claro. El 1569 que habla de revocación. No está prevista, pero nada impide que se pacte. En el Código Civil sí estaba previsto, pero nada impide a que se pueda pactar la reversión por supernacencia de hijos. Claro. Fíjate, José María, que el 1569 dice que la donación puede ser revocada por inejecución de los cargos, por ingratitud, y dice, en caso de haberse pactado.
en caso de haberse Sí, pactado exactamente, por debe ser. supernacencia de hijo. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta acá, que la razón para revocar tiene que estar por supernacencia de hijos, es necesario que esté pactada, a diferencia de las restantes causales de revocación. Debe Sí, estar pactada. O totalmente. sea, a ver, la razón para revocar es sencillamente válida para el donante, que obviamente que si no tiene hijos y donó a un tercero, frente al nacimiento de un hijo, puede querer preferir beneficiar a su hijo y no al tercero. El tema es que debe estar pactado, ¿sí? Porque Sí, sí, el artículo totalmente. es claro, cuando se trata de inejecución de los cargos o ingratitud, eso es causal de revocación directa. En cambio, cuando habla de supernacencia de hijos, tiene que estar pactado. Es un pacto que debe añadirse expresamente, Sí, totalmente. Y si no generaría que lo puede hacer. Exacto. una inseguridad jurídica tremenda, pues Actúa como una condición resolutoria, José María, ¿sí? Si está pactado, actúa como una condición resolutoria ante el nacimiento del hijo. O sea, opera sí, como una condición resolutoria automática o otorgada la potestad revocatoria a fin de la resolución, ¿no?, que pretende el donante. tradicionalmente era tratado como una causal de reversión, Ajá. pero acá lo han incluido en una sección cuarta donde está la reversión con la revocación y después lo trata como una revocación. Yo creo que es más un caso de reversión tradicional, pero bueno, así está regulado. Yo creo que es más reversión que revocación en sí. Claro, es sí. Sí, lo que ¿De tenemos que acuerdo? tener en cuenta acá es que la ingratitud y la inejecución de los cargos taxativamente está previsto como causales de revocación, pero después claramente el artículo refiere a que en caso de supernacencia tiene que estar pactado. Eso es lo que Sí, sí, igual tenemos por ahí en estoy siendo cuenta. un poco agudo, pero creo que hubiera estado más pulcro si se hubiera incluido como causal de reversión, que, insisto, tradicionalmente siempre fue así. Pero bueno, sí, sí, lo incluye dentro de las causas de revocación. Ajá, exacto, de Pero en 1569. cierta medida, al decir que tiene que estar estipulado, un poco se contradice, porque la revolución por su propia naturaleza se tiene que pactar. Eh, Fíjate que en la última la- parte del artículo dice que si la donación es onerosa, el donante debe reembolsar el valor de los cargos satisfechos de los servicios prestados por el donatario. Me parece más propio de la reversión y no de la revocación. Sí. Pues la revocación de la donación normalmente emerge ante un incumplimiento del donatario o de o una conducta grave como la ingratitud. Claro. Eh, la reversión, por su propia naturaleza, se pacta. Me parece más adecuado, hubiera sido más adecuado que lo incluyan dentro del 1566. Claro, porque reversión es la restitución de bienes, cosas o derechos a su estado anterior, mientras que la revocación es un modo de disolución de los actos jurídicos, por el cual el autor o una de las partes retrotrae su voluntad, dejando sin efecto el contenido del Claro, acto o la transmisión de algún derecho. Ahí está la y normal, diferencia que vos decís entre reversión y y revocación. revocación. Sí, Y sí, además normalmente es fundada en una falta grave, que acá no la habría, porque qué falta es claro, tener un hijo. Y, totalmente, totalmente. y Pero bueno, lo nosotros, claro, cierto es que los notarios deben preguntar, ¿no? Si bien el donante, manifestando esa voluntad de donar, en audiencias previas, ¿cuál es su voluntad? ¿Qué sucede? ¿Qué le gustaría? Si no tiene hijos ahora y si lo tuviere con posterioridad, ¿qué? Entonces, asesorar que sí, es posible, es susceptible incorporar esa cláusula dentro del contrato. Hay otra pregunta que dice, si los obviamente, padres desean donar a un solo hijo de los tres que tienen, ¿cómo aconsejaría al donante? Tiene tres hijos y pretende donar a uno solo. si los otros hijos ya han recibido bienes, podrían concurrir a la escritura y manifestar que prestan conformidad
por haber recibido valores equivalentes antes de este acto, pero habría que ver la situación. Igualmente así y todo, por más que vengan todos los legitimarios posibles a la escritura, siempre va a ser observable el título, porque el adquirente va a decir, yo no sé si usted no tiene, refiriéndose no al donante, si tiene un hijo más, o un hijo no reconocido, o uno que no tenemos manera de saberlo. Eso. Eh, Sí, Ahí es bueno pensar y proyectar algún día tener buena información de los registros civiles, ¿no? Que nos puedan informar el estado sí, también de capacidad, el estado civil de las personas y se poder saber cuántos hijos tienen inscriptos. Pero aunque nos dijeran qué hijos inscriptos tienen, siempre está la posibilidad de que haya uno no reconocido. claro, Entonces, exacto, por eso es claro, tan necesaria esta reforma que tiene que claro, ocurrir. Y lamentablemente hay casos que ocurre esto, ¿no? Porque aparte de pobre gente, en muchos casos, incluso hasta se conocen entre las partes, y el título sigue siendo observable igual. El que lo está claro, adquiriendo, cuando salga a vender, por más que él sepa su vendedor no tiene otros hijos, y hayan venido todos los legitimarios, y hayan planteado su conformidad y declarado haber recibido valores equivalentes antes de ese acto, que muchas veces ocurre y suele ser así, que los padres le van dejando a sus hijos diferentes bienes, exacto, pues es lo que tradicionalmente ocurre, así todo el título sigue siendo observable. Por eso insisto en claro, la irracionalidad del sistema. claro. Es susceptible de afectar la legítima. Bueno, para cerrar la respuesta a la colega, entonces, deben ser compensados en la legítima los tres legitimarios. No, pero También ahí tenemos que pensar de la porción disponible que puede imputar para mejorar la legítima de un coheredero. claro, pero yo creo que la compensación emerge cuando ya tengo legitimación como legitimario. Lo que yo decía es una especie de híbrido, porque comparecen, prestan conformidad, no tengo pacto de herencia futura por haber recibido valores equivalentes antes de este acto, no estoy pactando nada, es una manifestación. Pero creo yo, Sí. el desinteresar al legitimario en suma de dinero, a lo que hace referencia al 2004-58, yo creo que eso emerge una vez que él está legitimado para poder impetrar la acción y bueno, se le entrega en dinero eh, el exceso o el valor que le corresponde a él. Que igual yo creo que también se podría pactar otros bienes, yo no veo, ahí hubo Claro, también una desprolijidad legislativa al solo referir al dinero, igual yo creo que si se le entregara una cosa de valor similar, también estaría cumpliéndose con el artículo. Y además, si el propio legitimario renuncia a la acción y se da por satisfecho, ya está, se terminó el problema. No creo que solo se claro. circunscriba a entregar dinero. Eso, si hago una interpretación armónica del código, creo yo que Bien. con cualquier bien Pero se podría dar. estás de acuerdo en el asesoramiento respecto de la porción disponible del donante, que con esa porción disponible puede mejorar a un coheredero respecto de los otros, Sí, sí, en la con su medida que porción no le disponible, exceda, ¿sí? E sí. imputarlo a la porción disponible, exactamente, que el código permite. Cosa que todo eso se va a Bien, saber al momento del fallecimiento. Hay claro, que exactamente. muy complejo el contrato de donación, porque no es lo mismo donar a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, a los 70 o a los 80. Claro. No es lo mismo. Exactamente. Bueno, al Si bien la fallecer vida el donante, claro, se no es determinará si es eh, que está todavía en el plazo, ¿no? En el plazo susceptible de accionar, porque si pasaron los 10 años y un día desde el contrato de donación, ya los coherederos no van a tener acción. sí, tengan en cuenta la doctrina del doctor, el doctor Kipper, que él Keeper. sostiene que se podría aplicarse el artículo 2560, que sería 5 años. Yo igual creo que en concreto para mí es el 2459, que son 10 de la toma de posesión. Pero bueno, es una doctrina muy calificada, no la mancillo en lo más mínimo. Pero yo creo que
es una construcción jurídica que no es aplicable. El artículo específico es el 2459. En las reglas generales del Código Civil, de los primeros artículos, prevalece la norma específica sobre la genérica. Claro, bien. En principio, para 10 años de la toma de posesión. Y no olvidar el 1901, que permite la suma de la posesión, o sea, la continuación de la posesión. Eso es importante. Claro, o la otra pregunta es, el Código Civil y Comercial no distingue más entre a herederos forzosos y a terceros, salvo en la parte reductible. Ahí está. Esa era la pregunta completa. Claro, o sea, primero tiene una regla genérica que es el 1565, que considera inoficiosa la donación cuyo valor excede la parte disponible del donante. Y ahí Sí. finalmente remite a las reglas de la porción legítima. Nos trasladamos a las reglas de la porción legítima y llegamos al 2386, en la primera norma que podemos concebir, vislumbrar, y ahí refiere a las donaciones hechas a descendientes o ascendientes. Y ahí tenemos que tener el exceso en la porción legítima más la porción disponible del donatario. Porque ese donatario es un legitimario, o es el cónyuge. Claro. Entonces tiene que superar más todavía. O sea, tendría que... Y habría que ver qué porción tiene ese legitimario según la cantidad que haya. Tenemos la porción disponible del código más lo que le correspondería a ese donatario, que hay que ver el caso en concreto. Quiero decir, o sea, acá habría una distinción también en la donación a terceros. Si bien no lo distingue, ese artículo sí hace una distinción, porque se aplica solo, o sea, si hay una donación al legitimario, es mayor el marco de exceso que tiene que haber. El límite es mayor, porque se Bien. suma la porción disponible más lo que le correspondería a ese heredero o a la cónyuge. Eso tenganlo presente. Y hay una pregunta que dice, quería saber su opinión, y en el caso de donación de una tía a un sobrino, ¿el testamento serviría para sanear el título? ¿Cuál es su opinión? Una tía, habría que ver qué legitimarios tiene la tía. Claro, pero no entiendo cómo vincula el testamento con la donación. Claro, porque el testamento no nos permite librarnos de esa obligación de conservar la legítima de los legitimarios. La única diferencia acá estamos, una donación, actos entre vivos, el testamento mortis causas, pero el respeto a la legítima, ese es un límite. El límite que tenemos es el respeto a la legítima, conforme el título 10 del Código Civil y Comercial. Legitimarios. Porque si tuviera legitimarios también se puede reducir el testamento. Entonces el testamento no quedaría, es el 2452 y el 2453. Y reducido el testamento, si el testamento con eso no alcanza para cubrir la porción del legitimario, van a seguir con las donaciones. Claro. Pero si hay legitimarios, el testamento tampoco los va a salvar. Si hay legitimarios, entonces la tía solamente puede disponer, ya sea por actos entre vivos o mortis causas, de su porción disponible. Exactamente. Queda reducida la porción disponible, sí. Que recuerde el 2452 y el 2453. Primero se reducen las disposiciones testamentarias y después viene la reducción de las donaciones. Pero habría que ver, también hay que analizar casos en concreto porque cada situación, la cantidad de bienes que tenga, es muy amplio. Claro, pero en cuanto a opinión que pide la colega, no crea que porque vamos a la figura del testamento, uno puede librarse de ese límite que es el respeto a la legítima. Vuelvo a decir, en los actos entre vivos, el caso de la donación como en los mortis causas, siempre tenemos ese límite, que es el respeto a la legítima, de los legitimarios. Sí, totalmente. No lo va a salvar con un... Pero igual acá no sé si tiene legitimario, pues si no lo tuviera,
podría donar o podría testar. Igualmente, aunque no tuviera Exactamente. antecedentes, si hace la donación también va a ser observable porque por más que sepan que no tiene hijos, el que va a adquirir no tiene manera de tener certeza de que no aparezca un heredero no Claro, reconocido y siempre vamos a lidiar con esto. Por eso, para que exacto. exista la necesidad de una reforma imperiosa. Es necesario es imperiosa la reforma. Así es, José Aunque María. yo, Bueno, no, vamos a liberarte, José María, porque han pasado ya 50 casi minutos, 2 horas. 1 hora 50, Sí, en lo así es que que, pueda ser útil, le voy a volver a enviar el proyecto con un memorándum que explica muy bien todo esto que hemos estado hablando. muy bien. Creo que igual hemos abordado bastante sobre este contrato, que es un contrato maravilloso y muy complejo. Nos parece simple, pero no lo es. Y bueno, Dios quiera que la próxima vez que nos reunamos podamos estar felices de haber conseguido el objetivo. Y si no es así, seguiremos. Tiene que ocurrir. Así que, y siempre agradecido Tiene a que todos los ocurrir. colegas que contribuyen, a todos. No quiero empezar a mencionar porque voy a ser injusto con algunos. Somos Sí, muchos, todo el país. Un saludo a los colegas que integran la comisión que presido en el colegio, que también trabajan muy duramente todos para conseguir este objetivo. Así que muchas gracias a todos y a usted también, que siempre eh, trabaja tan arduamente por el notariado de su provincia y de todo el país. Y es un gran ejemplo. Así que, bueno, espero que les haya agradado y les mando un gran saludo. un gran saludo y un abrazo a todos y muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Chao, buen fin de semana.